Hace 2 casas que tiempo no tengo, que no encuentro el hogar viejo, la calma y el ronronear entre los recuerdos y los conocidos rincones de los pasados con futuro. Se pierde el hogar un día y todo es itinerancia. Trenes, aviones, pasar desprevenidos por refugios a medias atestados de humanidad. Y hoy, ¿dónde estará la nueva casa por formar a miles de pasos de donde querría, de donde crear ese lugar que viva, en los vacíos por llenar y tu memoria en formación? Desapareció el hogar hace mucho tiempo. ¿Cuánto está por crear? ¿Cómo hacer que brote? ¿Cómo hacerte llegar a ti que ahora esperas que tendrás una nueva realidad, a la que llamar siempre, aunque perdida, aunque sacrificada, tu casa, hogar, y volver cuando quieras a encontrarlo, no solo tener que recordar? Bardulia. Buenos días todas, todos y todes. Bienvenidos y bienvenidas a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Antes que comenzar, quiero agradecer la presencia aquí de algunas y algunos de los vecinos de Cuchilla del Moral 1 y también desde aquí saludar de manera virtual a quienes están allá viendo la transmisión de esta su recomendación. También agradecer a quienes nos están viendo por otros medios también la transmisión de esta presentación de la recomendación 01-2020 sobre las violaciones al derecho a la seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda en perjuicio de mujeres mayores y otras personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria. El día de hoy nos acompañan también virtualmente la consejera Tania Espinosa Sánchez y el consejero Manuel Jorge Carrión Perea, integrantes del consejo de esta comisión, a quienes también agradezco estar aquí presentes de manera virtual. Y también están aquí en esta sala compañeros y compañeras visitadores y directores de esta comisión. Los hechos que motivaron el instrumento recomendatorio que hoy se presenta tuvieron por efecto lesionar el derecho a la vivienda adecuada de 91 víctimas directas, en su mayoría personas mayores y a su vez en su mayoría mujeres, por lo que fue aplicado un análisis interseccional que permite visibilizar las particularidades del impacto de la transgresión de derechos a las personas. En particular, se afectó la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda, uno de los 7 elementos que constituyen el estándar de vivienda adecuado y que garantiza la protección contra el desahucio, el hostigamiento y otras amenazas. Para las personas mayores, la tenencia de vivienda propia favorece su independencia, los cuidados bajo su propio techo y las condiciones dignas de vida. Por ello, la seguridad jurídica que las personas tengan sobre su propiedad representa la puerta para el ejercicio de otros derechos. De no ser así, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el ejercicio de derechos debido a la desigualdad estructural. Para la Comisión, el reconocimiento de la categoría de grupos de atención prioritaria en la Constitución local implica un desarrollo del principio de progresividad de los derechos humanos en el que se transita del concepto de vulnerabilidad al concepto de atención prioritaria, siendo que éste presupone la vulnerabilidad de los grupos, pero exige y pone en la garantía efectiva de sus derechos a través de la acción pública. Tanto la relatora para el derecho de la vivienda de Naciones Unidas como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a través de su observación general número 4, han sido enfáticos en reconocer que el elemento de seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda, entre ellos la propiedad como una de sus formas, representa una protección frente al desalojo ilegal y el despojo que en ocasiones sucede entre familiares. Las personas mayores son víctimas con más frecuencia de este tipo de violencia. En adición, la protección de la vivienda como patrimonio personal trasciende la mayoría de las veces la dimensión individual y cobra una importancia colectiva ante la posibilidad de constituirse como un patrimonio de familia que podrá ser heredado. Sin embargo, la falta de seguridad jurídica impide esa posibilidad y se traduce en viviendas intestadas, largos litigios,
pleitos en ausencia, entre otros escenarios. A pesar de que la comunidad internacional ha reafirmado con frecuencia la importancia del pleno respeto del derecho a una vivienda adecuada, sigue existiendo un abismo preocupante entre las normas fijadas en el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto y los mecanismos para que los Estados den cumplimiento con sus obligaciones al respecto. De acuerdo con el estándar, el derecho a la vivienda debe entenderse también como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad. Hay dos razones para ello. La primera es que el derecho a la vivienda está vinculado a otros derechos humanos y en segundo lugar porque debe de entenderse como vivienda adecuada, es decir, con seguridad jurídica garantizada en su tenencia. Como parte de las obligaciones de los Estados respecto al derecho a la vivienda está el otorgar la debida prioridad a los grupos sociales que padecen discriminación estructural, concediéndoles una atención especial y prioritaria. Además, deben adoptarse medidas para asegurar la coordinación entre las secretarías y las autoridades locales con objeto de conciliar las políticas conexas para la vivienda, como la economía, el medio ambiente, la energía, el agua, entre otras. En México, el derecho a la vivienda está consagrado en el artículo 4 de la Carta Magna y el artículo 9 y 16, ambos con apartado E de la Constitución de la Ciudad de México. El Comité de ESC ha señalado que este reconocimiento normativo al más alto nivel es de especial relevancia para la garantía del derecho. Las ciudades son una construcción colectiva e histórica que resulta de las contradicciones y conflictos por la posesión, apropiación y propiedad del suelo urbano y de las edificaciones que en él se asientan. La tenencia de la propiedad en todas sus formas es un problema que muchas ciudades afrontan y está relacionado con una concepción de vivienda lejana de ser protegida como bien social y como derecho humano fundamental. Según datos aportados en el 2019 por la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada de la ONU, aproximadamente 1.800 millones de personas carecen de una vivienda adecuada y el 25% de la población urbana del mundo vive en asentamientos irregulares. La mayor parte de la mitad de la humanidad vive hoy en día en las ciudades y se prevé que esta cifra aumentará en un 43%. Actualmente, casi el 80% de la población de México vive en un entorno urbano, por lo que proteger a las personas en la tenencia de su vivienda se presenta como una prioridad para la dimensión del conflicto social y la protección de la calidad de vida de las personas. De acuerdo con el INEGI, tan solo el 66% de las viviendas propias del país están escrituradas a nombre de la persona propietaria residente y el 14% de las viviendas no existen o se ignora si existen esos documentos, por lo que la tenencia no es segura. Aunado al anterior, los títulos de propiedad son menos asequibles para las personas más expuestas a las consecuencias nocivas de la irregularidad en la tenencia de la vivienda. Por su parte, Coneval ha documentado que alrededor del 71% de las viviendas en el país están jefaturadas por hombres. Sin embargo, del 2010 a 2015 hubo un aumento de casi 5 puntos porcentuales en viviendas jefaturadas por mujeres, al pasar del 24.5% a casi el 30%. En 2015, la Ciudad de México fue la entidad con el porcentaje más alto de viviendas femeninas, con 35.6%. En adición, la Ciudad de México es la entidad federativa más urbanizada del territorio nacional y no cuenta con espacios para el desarrollo de nuevas viviendas, lo que ha generado una presión del sector inmobiliario sobre la vivienda, en especial la irregular. Los hechos que dieron lugar a esta recomendación muestran que la conflictividad social se incrementa no solo cuando existe falta de seguridad jurídica en la propiedad privada, sino especialmente en los bienes y servicios comunes o condominales, por lo que esta comisión considera este punto como de necesaria resolución, considerando que la Ciudad de México es una de las 5 entidades con más conflictos condominales derivados de la alta densidad poblacional en unidades habitacionales. En contexto anterior, ha sido documentado ampliamente en el instrumento recomendatorio que hoy se presenta y que respalda los hechos ya narrados previamente, por los cuales esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirige la recomendación al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y a Servicios Metropolitanos Sociedad Anónima de CB como autoridades responsables a las que les recomienda el cumplimiento de las siguientes acciones para la efectiva reparación del daño de las 91 víctimas directas documentadas en el presente documento. Primero,
realizar las gestiones necesarias para solventar los pendientes administrativos que se tiene con la institución fiduciaria. Segundo, establecer un mecanismo de coordinación entre ambas instancias para lograr la transmisión de la propiedad del predio en el cual se encuentra la unidad habitacional Cuchilla del Moral 1 a su favor. En la elaboración del mecanismo se deberán al menos convocar y llevar a cabo mesas de trabajo con las autoridades que por competencia deban intervenir en el proceso de transmisión de la propiedad del predio. También deberán llevar a cabo acciones para la subdivisión del Pozo Agrícola Oriental 7 respecto al predio donde se localiza la unidad habitacional Cuchilla del Moral 1. Asimismo, deberán obtener el nuevo avalúo que comprenda la superficie que ocupa la unidad habitacional y asentar la superficie resultante de la subdivisión en el registro público de la propiedad y del comercio de la Ciudad de México. Finalmente, deberán determinar y ejecutar la opción más asequible y efectiva conforme a las alternativas más planteadas por Servimet para la transmisión del predio. Tercero, establecerá un mecanismo expedito para que las 91 víctimas directas objeto de la recomendación puedan acceder a la escrituración de los inmuebles sin mayores requisitos que los exigidos por la normatividad vigente. La unidad habitacional Cuchilla del Moral 1 se construyó hace casi 35 años. No obstante, a la fecha de la emisión del presente instrumento recomendatorio, no se ha transmitido la propiedad del terreno al INVI para que éste a su vez pueda garantizar la formalización de la propiedad privada de las 91 víctimas directas respecto a los 80 departamentos a los que se refiere la presente recomendación. En el transcurso de este lapso de tiempo, 23 personas no pudieron ver concretado en vida el reconocimiento de la titularidad de la propiedad de sus viviendas. A su vez, no pudieron transmitirla con seguridad jurídica a sus seres queridos. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hace un llamado a las autoridades a evitar que incremente este número de personas por el simple paso del tiempo. Para ello, a pesar del contexto que se vive por la pandemia del virus que ocasiona la enfermedad COVID-19, es necesario que se diseñen los mecanismos para dar prelación y conducir con premura los trámites para la escrituración de los inmuebles y la seguridad jurídica respecto al pozo. También será importante adoptar las medidas necesarias para que el cumplimiento de los puntos recomendatorios se desarrolle considerando las precauciones de protección a la salud en contingencia sanitaria. Finalmente, se motiva a que las autoridades impriman los esfuerzos necesarios para que las personas peticionarias vean realizadas en vida su derecho a la vivienda adecuada. En estos momentos, personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México está haciendo entrega de la recomendación 01/2020 a las autoridades responsables. A partir de ahora, esta comisión dará seguimiento puntual con la expectativa clara de que tanto el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México como la paraestatal Servicios Metropolitanos Sociedad Anónima DCB notifiquen la aceptación de la recomendación en un plazo máximo legal de 15 días hábiles. Agradezco al personal de esta comisión que bajo la coordinación de la tercera visitaduría llevó a cabo la investigación y determinación de la violación a los derechos humanos que motiva la presente recomendación. Agradezco también a la Secretaría Ejecutiva, a la Dirección Ejecutiva de Seguimiento, asimismo a la Dirección Ejecutiva de Promoción y Agendas en Derechos Humanos y al personal adscrito a la Dirección General de Administración por la realización y difusión de este evento.